A ver, primero, vamos a ver lo del límite. Ya dijimos que aquí no es necesario que se haga por izquierda o derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la izquierda o derecha es la misma función, a diferencia de los otros. Que por la izquierda es uno y por la derecha es otro. Entonces aquí sí lo vamos a hacer nada más por un lado. Perdón, por ambos lados. Sí, bilateralmente. Bien. Voy a desconectar esto. Que se vea. Si hago sustitución directa, quedamos que era 0 sobre 0. ¿Ok? Si hago sustitución directa. Bien, entonces significa que voy a tener que utilizar una técnica para quitar esa indeterminación. En este caso, pues hay que factorizar. Y ya lo habíamos dicho, era 2x menos 1 por x más 3. No, aquí es más y acá menos. Sí, para que sea menos 6 más x, menos 6x más 6x, 5x, y luego este por este. Ahí está. ¿Sí? Entre x menos 3, podemos hacer eso porque x nunca va a valer 3. Y ahí está. Ahora sí hacemos la sustitución directa y nos da 7. ¿Sí? El límite existe, vale 7. Bien. Número 2. ¿Cuánto vale la función evaluada en 3? La función evaluada en 3, recuerden que es una función por partes, y ahí nos dice que vale 6 si x es igual a 3. Entonces la función en 3 vale 6. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Tercera. El límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿cómo es con la función evaluada en 3? Diferente. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Es diferente. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que no es continua en x igual a 3. ¿Sí? Si f de 3 hubiera sido 7, entonces sí sería continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces sería igual al límite y ahí sí se cumpliría la definición de continuidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer uno de 37 a 39, ¿cuál? Es f de x igual, es una función por partes, x más 2, si x es menor que 0, luego es e a la x, si x es menor o igual que 1 pero mayor o igual que 0, y 2 menos x, si x es mayor que 1.
Bueno, nos está pidiendo que encontremos el ejercicio. Nos pide que encontremos los valores en los cuales la función es discontinua. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Es una función por partes. Hay que analizar cada parte. La primera parte es una función lineal. Esa función siempre es continua en todo, su dominio son todos los reales. Entonces, va a ser continua en todos los reales. Por lo tanto, en este intervalo lo va a hacer. ¿Sí? Esta parte sí es continua. Bien. Esta es una función exponencial. La función exponencial siempre es con su dominio son todos los reales. Siempre es continua. Por lo tanto, en este intervalo también lo va a hacer. Esta es una función lineal. Las funciones lineales son siempre continuas. Su dominio son todos los reales. Entonces, para estos números también lo va a hacer. Entonces, tenemos una función por partes, donde cada una de sus partes son continuas. ¿Dónde probablemente se dé la discontinuidad entonces? ¿En dónde? ¿En dónde? En los puntos donde cambian, que son el 0 y el 1. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Ahí es donde probablemente se dé la discontinuidad, porque cada uno de los pedazos es continuo. ¿No? Luego, entonces vamos a empezar a ver en x igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Número 1, sacar el límite. Pero aquí sí lo voy a hacer por la derecha o por la izquierda. ¿Por qué? Porque son desigualdades. ¿Quién está por la derecha, este o este? ¿Quién? ¿Quién está por la izquierda? X más 2. ¿Cuánto me va a dar? 2. ¿Qué significa que el límite no existe? Entonces ya se jodió el asunto. Ya se jodió el asunto porque no se cumple la primera. No existe. ¿Sí? Pero entonces vamos a continuar. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? ¿Cuánto sería? ¿Ven? ¿Dónde? No. No. ¿Cuánto valdría la función evaluada en 0? ¿Cómo determinan que x más 2 es por la izquierda? Porque estás en 0, estos son los números menores que 0, es por la izquierda, es esta. Para valores mayores que 0 estás por la derecha, es la exponencial. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Va a ser a la 0. Estamos viendo aquí que la parte que toma el 0 es la segunda, ¿no? Entonces va a ser e a la 0. ¿Cuánto vale? 1. Pero la conclusión es que, ¿qué cosa? Que no es continua. No es continua en x igual a 0. ¿Por qué? Pues porque no existe límite. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver el otro punto, que es x igual a 1. En x igual a 1, ¿quién es por la derecha? El 1. ¿Quién es?
¿Quién es por la derecha en 1? Es 2 menos x, ¿no? ¿Sí o no? Si hago la sustitución directa, ¿cuánto va a ser? 1. Bien. Por la izquierda, ¿quién va a ser por la izquierda en 1? E a la x. Va a ser entonces e a la 1. Es e a la 1. O sea, e. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el límite no existe. Igual. No existe. Entonces ya. Tampoco va a ser continua ahí, pero pues vamos a continuar. ¿Cuánto vale la función evaluada en 1? ¿Cuánto va a ser? ¿Quién coge al 1? ¿Cuánto va a ser? E a la 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que no es continua. En x igual a 1. ¿Por qué? Porque el límite no existe. ¿Sí? Bien. No pide que hagamos la gráfica, pero yo la voy a hacer. Sí, yo la voy a hacer. ¿Cómo va a ser esa gráfica? Bueno. Para valores menores que 0, tenemos esta función lineal. Entonces le doy el 0, el extremo. Si x vale 0, la función va a valer 2, pero no lo coge. Entonces punto blanco. Y no voy a hacer tabulación, no voy a hacer rápido. ¿Qué otro valor le doy? Por ejemplo, el menos 2. Si x vale menos 2, va a valer 0. Ese sí lo va a coger. Y ya con eso, pues ya podemos graficar esta parte. ¿Sí? Bien. La segunda parte es la exponencial. Aquí hay que darle 3 valores. Obviamente los dos extremos se los voy a dar con 0. E a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, si x vale 0, la función vale 1. Y sí lo coge. Bien. ¿Qué otro valor le voy a dar? El punto 5. ¿Por qué? Porque es un número que se encuentra aquí. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Cuánto es e a la punto 5? ¿Cuánto es? E a la punto 5. ¿1.6? ¿E a la punto 5? ¿1.6? No creo. ¿E a la punto 5? ¿1.64? Bueno, sí, tienen razón. Sí, es 1.64, sí. ¿Cuánto vale E a la 1? Es 2.7172. ¿Sí, verdad? 71.28. 2.7128. Con 1, 2, casi llegando aquí. Ahí está. Sí, cierto. Esa es la razón. ¿Sí? Ya con ellos, ¿por qué? Porque es el tercer libro. ¿Sí o no? Y los extremos y los cojo. Y luego la tercera parte es lineal, 2 valores. Le doy el 1. Con 1 valdría 1, pero no lo coge. No lo coge. Y le voy a dar, por ejemplo, el 3. Con 3 me da menos 1.
y ahí está. De hecho, va a pasar por los. Aquí es más para acá el punto. Sí, porque debe de cortar al eje X en 2. Porque si X vale 2, la función vale 0. Ahí está. ¿Sí? Entonces podemos ver que efectivamente G fácil no es continua en 0 y en 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Oigo? Muy bien. Pues vienen unos ejercicios de continuidad muy interesantes, pero vamos a tener que continuar con con lo que sigue, porque si no, no vamos a acabar. Vamos a hacer uno del teorema del valor medio, que puede ser del 47 al 50, y ya con eso concluiríamos esta parte para ver los límites infinitos, y mañana iniciar el tema de las derivadas. A ver, ¿ya lo habían anotado, verdad? ¿Sí? ¿Sí lo habían anotado? Voy haciendo estos ejercicios bien. Usar el teorema del valor medio. El teorema para mostrar que la raíz de la ecuación da. Usa el teorema del valor medio para mostrar que existe una raíz de la ecuación dada en el intervalo especificado. Bueno, a ver, escojan sí o no. 47-50. ¿47? Bien, vamos a recordar lo que decía el teorema del valor medio, porque es un teorema muy importante. De hecho, se los había comentado que este teorema es tan importante que se utiliza, es tan importante ya que muchos teoremas del cálculo, tanto diferencial como integral, se obtienen a partir de él. Es un teorema del cual surgen otros teoremas, por eso es importante. Dice, teorema del valor medio. Supón que f es una función continua en el intervalo cerrado de a, b, y sea n un número entre f de a y f de b, donde f de a sea diferente a f de b. Entonces existe un número c en el intervalo abierto. Vean cómo este intervalo es cerrado y este es abierto. Existe un número c en el intervalo abierto de a a b, tal que la función evaluada en ese número sea igual a n. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar el teorema del valor medio para resolver ese ejercicio? Bueno, lo voy a anotar. El 47. Dice x cuarta más x menos 3 igual a 0, y el intervalo es de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Aquí voy a poner el teorema para que lo vayamos sacando poco a poco. Ahí está. Voy a cambiar en esta parte blanca para que no se pierda y sobre todo pues salga también en el vídeo.
¿Sí? Y vamos viendo el teorema. Entonces, aquí ya nos está dando mucha información. ¿Qué información? Nos está dando el intervalo abierto en el cual voy a aplicar ese teorema. Entonces, aquí si yo aplico el teorema me doy cuenta que voy a empezar a trabajar aquí. A vale 1 y B vale 2. ¿Sí? Por lo tanto, puedo encontrar f de A, que viene siendo f de 1. Antes de continuar, la función, porque acuérdense que yo aquí tengo una función que es continua. ¿Quién es mi función? Mi función es x cuarta más x menos 3. Esa es mi función. Entonces, ¿cuánto va a valer f de A? Que es 1. Nos va a ser 1 más 1 menos 3 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de 2? 2 a la 4 más 2 menos 3. Esto es 2 a la 4 es 16, más 2, 18, menos 3, 15. ¿Sí? ¿Sale? Entonces se cumple lo que dice el teorema. ¿Por qué? Porque el teorema, para que pueda funcionar, o sea, una de las la hipótesis, acuérdense que un teorema tiene una hipótesis y una tesis. Esta parte de la hipótesis se cumple. F de 1 que me dio menos 1 es diferente a f de 2 que me dio 15. ¿Sí? Entonces, esta parte de la hipótesis se cumple. Esto ya es la tesis. Entonces, existe. Bien. Pero aquí falta una cosa. Perdón, no C, N, disculpe. N mayúscula. Porque dice la hipótesis. F de x es continua en el intervalo de 1 a 2. Efectivamente. ¿Por qué? Porque esta es una función polinomial que siempre es continua. Entonces sí se cumple esta parte. Y sea n cualquier número entre f de A y f de B. F de A es 1, perdón, menos 1, y f de B, o sea, f de 2 es 15. Entonces, ahí hay muchísimos números. N mayúscula debe de ser cualquier número entre menos 1 y 15. Pero aquí, ¿quién es n? A, el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy igualando. Si se fijan, eso viene precisamente en la tesis. Tengo que demostrar que existe un número C de tal manera que la función evaluada en él sea igual a ese número entre f de A y f de B. ¿Quién es ese número entre f de A y f de B? N. En este caso, fíjense, esto es ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que n vale 0. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que hay un número C ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre 2, perdón, pero es abierto. ¿Ya se fijaron que es abierto? Entonces, ¿qué pasa? Sí, da igual. Hay un número entre 1 y 2 de tal manera que la función evaluada en ese número, ¿cómo sería? C cuarta más C menos 3 sea igual a ¿quién? A n. A n. ¿Y quién es n? 0. Entonces tenemos que encontrar ese número. ¿Sí? ¿Quién es ese número? La raíz de esta ecuación. A ver, déjenme ver si se anoté bien la función. Creo que no. Seguramente va a ser c cuadrado. No, sí es nada más x. Entonces me voy a regresar para acá.
Y aquí está lo del teorema. Bien, entonces, hay que encontrar esa C. ¿Y cómo la encontramos? Resolviendo esta ecuación, que es una ecuación cuarta. ¿Cómo resolvemos esa ecuación de cuarto grado? Bueno, pues no lo vamos a poder resolver. El libro, a ver, ¿cómo dice el ejercicio? ¿Lo tienes ahí a la mano? Encontrar, dice encontrar o demostrar. Demostrar. Bien. Si dijera encontrar, entonces ya seguramente no lo vamos a poder hacer. Porque encontrar es resolverlo. Y para resolver esta ecuación tendríamos que aplicar algún método numérico. No hay de otro. ¿Sí? No hay de otro. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. Pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque nos pide demostrar. Demostrar. ¿Sí me explico? Nada más demostrar, no que lo encuentre. Entonces, ¿cómo demostramos? Fíjense bien. A ver. Voy a tratar de hacer la gráfica. Este polinomio es de cuarto grado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Está desplazado. ¿Por qué está desplazado? Porque tiene X. ¿Sí? Tiene una X. Acuérdense que eso implica que hubo un desarrollo por ahí, etc. Entonces, hay un desplazamiento. Pero yo tengo dos valores. Tengo el 1. Bueno, lo voy a hacer más fácil. El 1 y el 2. Entonces, este polinomio, para x igual a 1, nos dio menos 1. Por aquí. Bueno, lo voy a hacer más arribita así. Y para 2 nos dio 15, o sea que ya quedó muy acá arriba, pero nada más es para ejemplificarme algo. ¿Sí? Bien. Fíjense bien, para el extremo inferior, la función es ¿qué? La función es ¿qué? Negativa. Para el otro extremo, la función es positiva. ¿Eso qué significa? Significa forzosamente que la gráfica debe de cortar al eje X. ¿Sí están de acuerdo, no? Porque es negativa y en un extremo y en el otro es positiva. Forzosamente cortó en ese intervalo o intersectó al eje X. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Y pues ya con eso ya está demostrado. ¿Por qué? Porque ese número C, aquí está C, ese número C efectivamente es un número entre 1 y 2 y la función evaluada en él me va a dar 0. ¿Sí se entiende? Ahora, aquí les voy a dar más o menos una explicación de cómo pudiéramos encontrar ese número. Hay que hacer métodos numéricos, es un método iterativo, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a darle, por ejemplo, el punto 5. El punto 5 está aquí. A ver, ¿cuánto es punto 5 a la cuarta? Más punto 5 menos 3. Menos 2.4. Entonces, fíjense bien. No, a ver. Es punto 5 a la cuarta. Más punto 5. Menos 3. ¿Cuánto? Menos 2.43. Entonces está más abajo del menos 1. Quiere decir entonces que esta cosa hace una cosa así. ¿Sí? Quiero pensar que es así. Porque está más abajo. Bien. Con punto 75. A ver. Pero espérenme, es que estoy mal. Yo les dije punto 5 y no. El punto 5, ¿dónde queda?
por acá. Tiene que ser ¿quién? 1.5, ¿me explico? Porque es entre 1 y 2. ¿Sí, sí están de acuerdo? Sí. Ahí yo sí se me escapó. A ver, 1.5 a la cuarta. Sí, 1.5 a la cuarta más 1.5 menos 3. ¿Cuánto? Fíjense, con 1.5 ya es positivo. ¿Sí están de acuerdo? Es positivo. Entonces quiere decir que la raíz está entre 1 y 1.5. ¿Por qué? Porque con 1 me da menos 1. Y con 1.5 es positivo. Entonces voy cerrando. ¿Sí? Quiere decir que la raíz se encuentra entre 1 y 1.5. ¿Sí queda claro eso? Bien. Entonces, aquí me dio 3 puntos ¿qué? 76. 56. Bien. Entonces lo voy a cerrar nomás, pero ahora lo cierro por el otro lado. 1.2. A ver, 1.2 a la cuarta. Menos 1.2, perdón, más 1.2 menos 3. Es positivo, si se fijan que como me dio positivo, entonces desecho el 1.5 y me acerco ahora más. Entonces está entre, fíjense, primero es entre 1 y 1.5, pero ahora con 1.2 me da positivo, entonces quiere decir que ahora esto está más cercano. ¿Por qué? Porque con este es más y este es menos. ¿Sí se entiende? Entonces ahora voy con 1.1. A ver, con 1.1. Ah, entonces quiere decir que ese número está entre 1.1 y 1.2. ¿Sí están de acuerdo? Porque con 1.1 es negativo y con 1.2 es positivo. Entonces quiere decir que la raíz está entre 1.1 y 1.2. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Claro que en métodos numéricos esto ya se hace con un programa. Hay que meterse a algún programita, C, Python, ahora está muy de moda el Python. Yo compré unos cursos en Python, tengo que ser experto en Python. El Python cuando yo era estudiante no existía, pero ya existe y es un lenguaje